Bienvenidos, estimados colegas, a una nueva sesión de capacitación de análisis criminal. En esta oportunidad vamos a ver el cálculo de la tendencia y pronóstico del delito mediante el análisis de series temporales. La bibliografía consultada para esta práctica nuestra máxima del analista criminal: en Dios y su palabra confiamos, al resto del mundo lo analizamos. Los invitamos cordialmente a que nos acompañen y revisen nuestro canal de YouTube. Allí podrán conseguir también una buena cantidad de videos relacionados con el análisis criminal y el análisis de inteligencia criminal. Una serie de tiempo es una secuencia de observaciones medidas en determinados momentos del tiempo, ordenados cronológicamente y espaciados entre sí de manera uniforme. Así, los datos usualmente son dependientes entre sí. El principal objetivo de una serie de tiempo es hacer de su análisis un pronóstico. Algunos ejemplos: los precios de alguna acción que cotiza en la bolsa de valores, los datos mensuales, anuales o trimestrales de la inflación, o los datos de robo diarios, semanales o mensuales en un área. Y sus propósitos principales son el de desarrollar modelos estadísticos que expliquen el comportamiento de una variable aleatoria que varía con el tiempo y hacer pronósticos de esa variable sobre su posible comportamiento en el futuro. El análisis de series temporales, en resumidas cuentas, es una técnica estadística que se ocupa de los datos de series temporales y el análisis de las tendencias. Los componentes de una serie temporal: tenemos la tendencia secular, que es el movimiento básico de las variables a largo plazo de la serie. Normalmente esta se representa con una línea recta. Están las variaciones cíclicas, que se manifiestan como variaciones de las variables por encima y por debajo de la tendencia. Si esta es la recta tendencia, veamos cómo fluyen o varían las variables por encima y por debajo de la tendencia. Cuando está en los picos más elevados se llaman auges, y la distancia entre estos picos de auge se llaman ciclos, normalmente ciclos temporales. De igual forma, cuando están en las partes más bajas se llaman depresiones, y también la distancia entre estos picos se llaman ciclos, que son normalmente ciclos temporales. Cuando se pasa de una fase de depresión a la fase de auge, eso se llama recuperación. Y cuando se pasa de un auge a una depresión, esa fase se llama recesión. Podemos ver acá una variación cíclica. En el caso de esta empresa M&M, fíjense el comportamiento. En este caso de las partes más bajas, hay un espacio de tiempo, un ciclo de 10 años, tanto en las partes más bajas como en los auges, hay ciclos de 10 años. Las causas de estas, pues obviamente son responsabilidad de explicarlas de los analistas. Están también las variaciones estacionales, que son movimientos que se dan por plazos y presentan normalmente un patrón repetitivo y predecible de los valores de la serie. Tomemos como ejemplo acá las ventas de Amazon por trimestre a lo largo de este conjunto de años. Fíjense que en el cuarto trimestre hay un auge, y se puede decir que es el auge típico y clásico que ocurre en las épocas de diciembre, que hay mayor cantidad de compras por parte de los consumidores. De igual forma, si vemos acá el mismo ejemplo, pero con ventas de helados, podemos observar que en los meses de noviembre, diciembre y enero, en esta región, en estos meses, compran helados, presumimos, porque es una época de calor. Y tenemos las variaciones irregulares, que son aquellos movimientos que suceden de forma aleatoria con respecto a la tendencia. La tendencia del delito es el crecimiento o decrecimiento del delito en el largo plazo, o los cambios en sus características en un periodo de tiempo determinado.
Las tendencias del delito pueden darse en meses y años, décadas y hasta en siglos. Normalmente las estudiamos de un mes a 10 años. Las tendencias del delito pueden ser positivas, hay un incremento del delito, pueden ser negativas, hay reducción del delito, y neutras, cuando los cambios consistentes en los volúmenes o características de los delitos son más o menos similares en un espacio de tiempo. Y pueden ser positivas y negativas. Se refiere a la dirección del cambio en el volumen del delito de un periodo de tiempo al siguiente. Vemos acá un ejemplo gráfico del comportamiento del secuestro en Colombia en los años 1996 al 2014. Vemos un crecimiento en la tendencia del delito en este periodo de tiempo. Después vemos un decrecimiento de la tendencia del delito en este periodo de tiempo. Y observamos un comportamiento neutro de las variables en este periodo de tiempo. La técnica que vamos a emplear para el cálculo de la tendencia y pronóstico del delito será la de la regresión lineal. Para ello debemos revisar los siguientes conceptos: el propio de regresión lineal, el coeficiente de correlación y su tabla de datos, el error estándar y el intervalo de confianza. La regresión lineal, es el procedimiento estadístico mediante el cual se intenta describir el comportamiento de una variable llamada variable dependiente o Y en función de otra llamada variable independiente X. La relación entre ambas se hace mediante una fórmula que representa una función lineal o una línea recta. El coeficiente de correlación se calcula de manera independiente de las unidades de medida de las variables en estudio. Mide el grado de asociación lineal de las variables en estudio también, con respecto a su dispersión. Este coeficiente genera una tabla de datos que van desde los valores de -1 a +1, cuando son relaciones perfectas o muy fuertes, y una variación, obviamente, de datos a lo largo del comportamiento de esos valores de 1 a -1. Si lo vemos gráficamente, aquí podemos observar que hay una relación positiva perfecta, las variables están sobre prácticamente la recta tendencia, cuando X crece, Y crece también, o cuando son relaciones negativas, hay un decrecimiento de ambas variables y están todas muy encima de la tendencia, se denomina como perfecta, o también ya cuando las variables no están sobre la recta tendencia, están dispersas con un cierto grado de dispersión, las llamaremos relaciones positivas imperfectas o relaciones negativas imperfectas. Y también están los casos cuando no hay relaciones entre las variables del caso de estudio. El error estándar mide la dispersión de los valores observados alrededor de la línea de regresión, y el intervalo de confianza describe la variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población, es decir, el valor real. Corresponde a un rango de valores cuya distribución es normal y en el cual se encuentra con alta probabilidad el valor real de una determinada variable, que puede estar entre un 68% y un 95% de certeza en función del estudio que se esté haciendo. En resumidas cuentas, lo que estamos haciendo es pronosticando la cuantificación del delito en años futuros en función a lo que acabamos de explicar, obteniendo una posible variación de esa cuantificación entre un 68 y un 95% de certeza a futuro. Es importante y obviamente los analistas criminales son conscientes de eso y son los responsables y conocen el delito perfectamente bien en sus jurisdicciones. Es muy difícil que un analista criminal bien entrenado y capacitado sea sorprendido por una variación extraña del comportamiento criminal en su jurisdicción. Sin embargo, es importante establecer que existen fuerzas de cambio, que son aquellas que pueden variar el comportamiento del delito en una jurisdicción en un tiempo determinado, y son las entidades que le dan forma precisamente o transforman el futuro. Pueden venir en forma de problemas, de tendencias, de factores, de impulsores u otros. Estas fuerzas de cambio pueden ser conocidas para los analistas, pueden ser desconocidas, las pueden haber visto en el pasado o puede ser que no las hayan visto nunca, y podemos estar también en caso a veces del famoso caso del cisne negro, que puede variar el comportamiento de nuestra actividad criminal en la jurisdicción en cualquier momento determinado.
Repito, los analistas criminales están entrenados para eso. Vamos a hacer un ejemplo con Excel de inmediato para ver cómo hacemos los cálculos de la cuantificación de las tendencias para el pronóstico del delito. Pasamos a Excel, a cambiarnos a Excel. Y tenemos nuestra tabla de datos. Vamos a proceder entonces primero a calcular la correlación. Y para ello vamos entonces a fórmulas, en más funciones, estadística, está de primero, coeficiente de correlación. Nos está pidiendo el valor de la matriz Y, de las variables, en este caso colocamos Y. Nos pide los valores de X, colocamos los valores de X, los 8 años que estamos estudiando. Y nos da un coeficiente de 0,96 que está bastante próximo a 1, que es bastante alto, o sea, bastante perfecta esta relación y es positiva, es decir, va a ser una tendencia de crecimiento. Calculamos la tendencia del delito, igualmente vamos a más funciones, estadísticas, buscamos tendencia. Y nos pide nuevamente los valores conocidos de la variable Y, la colocamos, los variables conocidas de los valores de la variable X, y el valor incógnita, que es el año 9. Colocamos el año 9 para ver cómo va a ser el comportamiento de la tendencia y nos dice que va a estar en 5.860,54 delitos de robo de vehículos. Lo redondeamos, por comodidad del ejercicio, a 5.861. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a calcular el primer error estándar para un 68% de certeza. Vamos entonces nuevamente a nuestra tabla de Excel, buscamos error típico, en Excel se llama error típico. Acá está. Igualmente nos pide los valores conocidos de la variable Y, que son los robos de vehículos. Y la variable temporal son los años. Y nos da un error de 398,814 vehículos robados, lo redondeamos a 399. Ya yo tengo aquí calculado los parámetros de intervalo de confianza y fíjense que para el año 9 podemos estar pronosticando que podemos tener con mínimo valor de 5.462 robos de carro a un máximo valor de 6.260 robos de vehículos. Queremos elevar la confianza a un 95%, multiplicamos el primer coeficiente de correlación por 2, eso creo que nos está dando como 798, y aquí también habíamos ya calculado el intervalo de confianza, es decir, restar y sumar a la regresión el error estándar, y podemos estar pronosticando que para el año 9 podemos tener unos 5.063 robos como mínimo y un máximo de 6.659 robos de vehículos para ese año 2009. Queremos hacer un gráfico para complementar nuestro análisis, pues corremos nuestra tabla de datos, podemos insertar un gráfico para complementar nuestro reporte, es decir, tenemos nuestra cuantificación del delito y queremos mostrarlo también gráficamente, pues obviamente aquí podemos colocar los títulos, los ejes, la etiqueta de datos importante para ver la variación o la cantidad de delitos en cada periodo de tiempo y podemos también colocar la línea de tendencia. Vamos a ponerla un poco más resaltada, poner un color rojo para que se vea un poco mejor, se diferencia la línea de tendencia y de repente un poco más gruesa. Y aquí ya podemos complementar nuestro reporte con la cuantificación de nuestro pronóstico y obviamente también con el gráfico del comportamiento estadístico de la variable, del número de robo de vehículos que estamos pronosticando para el año 9. Bien, estimados colegas, esperando que esta capacitación les haya sido de utilidad y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Hasta la vista.